tardes a todos y a todas. Bueno, lo que vamos a hacer en una sucesión de 3 videos es abordar, ¿sí?, los 3 capítulos que ustedes tienen para leer del libro de Giovanni Sartori, Ingeniería Constitucional Comparada. Son 3 capítulos. Si bien podría yo estructurar todo en un solo video para discutir, ¿sí?, las diferentes formas de gobierno, entendidas estas como presidencialismo, parlamentarismo y semipresidencialismo, la verdad es que prefiero estructurar un video por cada capítulo en honor a 2 cuestiones. En primer lugar, la brevedad del video, ¿sí?, y en segundo lugar, la practicidad de la exposición, y que para ustedes efectivamente el video sirva como recurso para el estudio y para la comprensión del texto antes que una exposición caótica, que además no me tengo toda la fe para andar borrando la pizarra y reescribiendo, y que el video conserve el dinamismo que debería tener la exposición de un texto de esta naturaleza. Hechas estas aclaraciones, voy a empezar un poco tratando de que ustedes comprendan la idea que se esconde detrás del estudio de las formas de gobierno, ¿no? Digamos, cuando nosotros venimos de analizar sistemas políticos, abrimos la caja de los regímenes políticos y ahora abrimos, ¿no?, digamos, en ese esquema de muñecas rusas que yo les vengo contando, y ahora abrimos, ¿no?, digamos, la caja de los diseños institucionales o de las formas de gobierno. Y en este sentido, la propuesta de Sartori para el estudio del presidencialismo, del parlamentarismo y del semipresidencialismo es básicamente hacerlo desde la ingeniería constitucional, entendiendo que la idea de ingeniería supone el estudio de no solo el diseño específico de las estructuras de gobierno, sino además la mecánica y el funcionamiento. ¿Y por qué Sartori va a introducir la idea de estudiar la mecánica y el funcionamiento? Porque lógicamente el estudio de las formas de gobierno se va a inscribir de forma genérica en un debate muy característico de la ciencia política de la década de los 80, que era fundamentalmente cuál era la mejor forma de gobierno. Esto es, cuál era la forma de gobierno que garantizaba la estabilidad democrática, y en este sentido emerge con mucha fuerza un debate conocido como el debate presidencialismo versus parlamentarismo. De hecho, ustedes tienen un texto que sigue a continuación de estos, que es el texto de Caray, que se llama precisamente presidencialismo versus parlamentarismo, pero fundamentalmente, digamos, los 3 capítulos de Sartori van, ¿sí?, a desplegarse en torno a ese debate de cuál es el mejor formato, el mejor diseño institucional que nosotros deberíamos buscar. Ya no solo va a decir Sartori para garantizar la estabilidad del régimen político democrático, sino fundamentalmente para empezar a buscar la eficiencia en los gobiernos, ¿no? Vemos un poco el texto de Sartori, que es de mediados de los 90, da un paso más adelante respecto de la discusión sobre la estabilidad democrática, y es por esa razón que él pretende hablar de la ingeniería constitucional para distinguir entre el diseño, mecánica y funcionamiento. Hecha esta aclaración y puesto en contexto, lo que a mí me interesa es que ustedes puedan comprender cuál es la manera en la que Sartori identifica las características esenciales de estas 3 formas de gobierno. Ustedes verán que los capítulos van a discurrir sobre algunos casos históricos, y va a haber algún detalle sobre la historia particular de algunos casos en el desarrollo de estas formas institucionales. A mí me interesa básicamente en este video, en formato introductorio, plantearles las características esenciales de cada uno de estos diseños institucionales o de estas formas de gobierno, y comprender a partir de allí cuál es la mecánica de y el funcionamiento que estos diseños institucionales presentan. En esta misma lógica, ¿sí?, Sartori va a plantear que cuando nosotros pensemos los diseños institucionales, cuando pensemos la ingeniería constitucional, no solo vamos a tener que mirar el diseño en términos del formato básico, ¿sí?, digamos, mirando, si se quiere, las constituciones formales, como las va a denominar él, sino que cuando pensemos en mecánica y funcionamiento, lo que vamos a tener que estar mirando es la manera en que el diseño, ¿sí?, digamos, ese conjunto de estructuras, interactúan con los sistemas de partidos y los sistemas electorales. Es decir, que cuando nosotros pensamos en la mecánica y el funcionamiento de un diseño institucional, necesariamente estamos abordando la manera en la que ese diseño interactúa, ¿sí?, con un determinado sistema electoral y a la vez con el sistema de partidos, que en definitiva es el que ofrece las personas para que ocupen los cargos en esas estructuras de gobierno.
¿Qué es lo que me interesa destacarles del presidencialismo como características esenciales y por qué planteo que lo que me interesa en esta breve exposición de los capítulos de Sartori es discutir los elementos esenciales? Porque Sartori va a seguir un poco su propia recomendación metodológica que hiciera en el capítulo 9 de la política lógica y métodos que nosotros vimos en la primera parte de la materia, en la parte más metodológica de esta cursada. ¿Por qué digo que va a seguir su propia recomendación? Porque lo primero que Sartori va a plantear es que cuando nosotros busquemos precisar qué características tienen presidencialismos, parlamentarismos o semipresidencialismos, lo que nos vamos a encontrar es que existe una gran confusión sobre a qué denominamos específicamente un diseño presidencial, a qué denominamos un diseño parlamentario y a qué denominamos un diseño semipresidencial. Y es por esta razón que él lo primero que va a decir es, para poder entender las diferencias inclusive al interior del universo de los presidencialismos o al interior del universo de los parlamentarismos, lo primero que tenemos que hacer es precisar una definición que permita excluir casos que no solo vicien la comparación, sino que fundamentalmente no permitan la precisión del concepto. Y en este sentido, digamos, cuando Sartori abre de presidencialismo, va a enumerar una serie de características. Y en esa enumeración es donde a mí me interesa detenerme, no tanto porque no me interese la interpretación posterior que él haga en relación al presidencialismo en torno al debate, sino porque fundamentalmente, como otra vez los videos son estrategias de ingreso a los textos, ¿sí? Digamos, y la discusión nosotros la dejamos para la clase. Este video, por más que sean tres capítulos secuenciales que se leen todos juntos, prefiero segmentar y concentrarme puntualmente en cada una de las características. ¿Cuál es la característica esencial, va a decir Sartori, del presidencialismo? La primera característica es que tiene un presidente electo popularmente, él va a decir directa o a la manera directa, y que este presidente es independiente del poder legislativo. Dos cuestiones importantes o dos aclaraciones centrales en torno a esta categoría, a este elemento del presidencialismo. En primer lugar, cuando él distingue y asemeja en un punto la elección directa o a la manera directa, básicamente lo que Sartori va a estar rescatando, planteando, es que la existencia de un colegio electoral como mecanismo de elección de un presidente no va a significar que el mecanismo de elección o que el presidente no sea electo popularmente. Por supuesto que lo que va a hacer es una salvedad respecto de que en la elección a la manera directa o en la existencia de un colegio electoral va a funcionar de forma directa en tanto y en cuanto ese colegio electoral no altere la voluntad popular, ¿no? Digamos, en la medida en que el colegio electoral respeta la voluntad mayoritaria expresada en las urnas, la elección del presidente se considera a la manera directa. Y eso es lo que garantiza que aun cuando existe un colegio electoral, el presidente en ese diseño institucional es electo popularmente y por lo tanto, en tanto y en cuanto un caso particular cumpla con esa condición, podrá ser catalogado en principio a partir de este criterio como un presidencialismo. ¿Cuál es la segunda característica en torno a esa elección popular y la independencia respecto del poder legislativo? Acá Sartori, por supuesto, permanentemente hace un contrapunto con el diseño parlamentario. Acuérdense que él está escribiendo este ejercicio de identificación de las características centrales del presidencialismo en ese debate, presidencialismo versus parlamentarismo, donde hay enormes defensores del parlamentarismo y enormes detractores del presidencialismo. La idea de la independencia del poder legislativo nosotros la solemos entender como la idea de frenos y contrapesos. Sartori va a establecer que eso no es de esa manera, digamos, frenos y contrapesos existen también en los diseños parlamentarios, independientemente de que nosotros le adjudiquemos a el diseño norteamericano y a la creación de Madison, Hamilton y Jay la idea de los checks and balances. Pero va a decir, la idea de frenos y contrapesos no es exclusiva del presidencialismo y no es lo que a mí me interesa pensar cuando pienso en la independencia del presidente respecto del legislativo y del legislativo respecto del presidente. Pero fundamentalmente Sartori va a dar la definición del presidencialismo a partir de las características que tenga el poder ejecutivo, ¿sí? Digamos, y en este sentido es donde va a decir, la independencia del presidente respecto del poder legislativo tiene que ver con dos elementos esenciales. Primero, el presidente no está sujeto a la confianza del legislativo para mantenerse en su cargo y por lo tanto entonces la independencia redunda en una segunda característica del presidencialismo, que es
el mandato fijo del presidente, ¿sí? Digamos, el presidente es electo por un periodo determinado y no puede ser removido por el Congreso, salvo casos de juicio político, ¿sí? Digamos, pero eso es una excepcionalidad del sistema, no es una característica intrínseca del diseño presidencial. No todo diseño presidencial tiene que tener un mecanismo de remoción por juicio político, a pesar de que con el tiempo se haya incorporado, ¿sí? Digamos, y esto es importante entender otra vez en relación a la idea del diseño. Los diseños presidenciales, va a decir Sartori, son producto de la creación, ¿sí? Digamos, el presidencialismo no deviene de un suceso histórico como devienen algunos parlamentarismos. Entonces, en este sentido, el presidencialismo es un diseño institucional pensado específicamente para un territorio determinado, que es los Estados Unidos. Sí, digamos, es el primer modelo de diseño presidencial, es el arquetipo y es el prototipo de diseño presidencial. Y es en parte el caso a través del cual Sartori extrapola las características y produce la clasificación de presidencialismos. Decíamos entonces que la independencia del poder legislativo del presidente, que supone, por supuesto, que el legislativo es independiente del presidente, la idea de la independencia involucra la existencia de un mandato fijo, ¿sí? Digamos, y un elemento central, que es que el presidente no depende del poder legislativo para formar gobierno, ¿sí? Digamos, la independencia presidencial tiene que ver con que hay una sola autoridad. En los diseños presidenciales hay una única autoridad y esa autoridad es el presidente. En los diseños presidenciales, cuando hablamos de diseños presidenciales y de sola autoridad, hablamos de la estructura de gobierno, ¿sí? Digamos, para Sartori, gobierno es igual a poder ejecutivo y toda vez que gobierno es igual al analizar la estructura del poder ejecutivo, lo que yo tengo que entender es que la característica central del presidencialismo es la elección popular del presidente, el mandato fijo de este presidente y esta independencia del poder legislativo que tiene que ver con que hay una sola autoridad a la hora de gobernar y a la hora de formar gobierno. Esta idea de que los ministros del gabinete del presidente no son responsables ante el Congreso, su remoción y su designación es una decisión exclusiva del presidente, la estructura de autoridad es monocéntrica, va a decir Sartori sobre el Poder Ejecutivo, y por lo tanto, sí, digamos, la característica central del presidencialismo es que, como se dice un poco en la jerga, los ministros están a tiro de decreto, ¿no? Digamos, el presidente designa y remueve a su propia voluntad. Su gabinete es su equipo de gobierno, no es su gobierno, y esa es una diferencia esencial con el parlamentarismo. Esta idea de que existe una sola autoridad, ¿sí? Digamos, Sartori va a reconocer que la manera más tradicional de denominarlo es lo que se llama la unipersonalidad del cargo, ¿no? Los diseños presidenciales son diseños unipersonales. El poder ejecutivo está ocupado por una sola persona. Y son estas características las que adjudican al diseño presidencial esta idea de la independencia de poderes, ¿no? Digamos, cuando nosotros pensamos siempre en los diseños presidenciales, instintivamente lo que nos surge es pensar que ese principio genético del presidencialismo es la independencia de poderes. No hay mecanismos de intervención ni de dependencia respecto de la supervivencia, ¿no? Digamos, esta idea del presidencialismo de que está conformada por dos órganos soberanos que tienen una supervivencia independiente. Esa es la idea de la independencia. La supervivencia del Ejecutivo no depende del Legislativo y la supervivencia del Legislativo no depende del Ejecutivo. Esa es la idea de la independencia y fundamentalmente cuando miramos el diseño institucional pensando en la estructuración del Poder Ejecutivo, el presidencialismo entonces nos regala detrás de la idea de la independencia la unipersonalidad del cargo presidencial, esta idea de una autoridad monocéntrica, va a decir Sartori, y a la vez, ¿sí? Digamos, un mandato fijo que hace que el presidente no vea limitado su poder de gobierno, teóricamente, en función de la probabilidad que tenga o no de estructurar una mayoría en el poder legislativo. Una vez que Sartori establezca las características del presidencialismo, va a prestar cierta atención, y digo cierta atención porque va a volver a abordar esta cuestión cuando se introduzca en el análisis semipresidencial, pero va a prestar cierta atención al fenómeno del gobierno dividido, ¿sí? Digamos, ¿por qué le interesa a Sartori prestar atención al fenómeno del gobierno dividido?
Porque otra vez, cuando nosotros pensamos en la ingeniería de las formas de gobierno, ¿sí? Estamos pensando en el diseño, pero a la vez estamos pensando en la mecánica y en el funcionamiento. Y lo que Sartori va a encontrar es que los diseños presidenciales parecen estar diseñados para el bloqueo y para la parálisis decisional, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de cómo se organiza la mecánica y el funcionamiento, y esta idea de que los presidencialismos están caracterizados por dar formato a gobiernos divididos. ¿Qué supone la idea de un gobierno dividido? El poder ejecutivo está ocupado por un partido político que no ostenta la mayoría en el Congreso. Esta idea de gobierno dividido, va a decir Sartori, va a producir que el presidencialismo pueda ser visto como un diseño institucional que tiene altas chances de ser percibido como un diseño orientado a la parálisis decisional, ¿no? Digamos, en la medida en que presidente y Congreso no coinciden en la estructuración de mayorías, no están ocupados los dos órganos soberanos por el mismo partido, es decir, el presidente no tiene mayoría en el Congreso, la idea del gobierno dividido produce necesariamente una idea de parálisis.